Lo que dices recibes. Tus palabras están cargadas de dinamita. Este es un libro de Dan Gazzard. Capítulo 1. ¿Cómo fue que descubrí el poder de lo que tú dices? El año en que descubrí la importancia de lo que muchos llaman simples palabras fue el año más aciago de mi vida. Todo ese año estuvo repleto de penas y problemas. Llegó agosto, el día 16 de ese mes nació nuestra hija Juanita Micaela. Fue un parto muy difícil para mi esposa. Nuestro médico se encontraba ausente y el que lo sustituyó era un alcohólico empedernido que se presentó cuando mi esposa arribó al hospital. Sin embargo, en el preciso momento del alumbramiento no pudo asistirla porque estaba bebiendo. Mi esposa tuvo que permanecer mucho tiempo en la sala de partos mientras que las enfermeras trataban desesperadamente de localizar a un médico. Percibí que una crisis se cernía en el ambiente y me puse a orar con todas las fuerzas de mi alma. Finalmente encontraron un doctor y nació Juanita. No obstante, se notó luego que ella no estaba bien, ni era saludable como lo habían sido nuestros hijos. Supimos por el médico que mi esposa había sufrido una deficiencia de calcio muy aguda durante el embarazo. La madre había absorbido todo el calcio de la criatura, causando deformidad y ablandamiento de los huesos de las manos y pies del bebé. Él creía que con masajes apropiados podría corregirse la deformidad de las manos, pero los pies torcidos en la forma como los tenía Juanita al nacer eran muy difíciles de enderezar, aún con operación. Para colmo, la niña tenía un problema en las vías respiratorias y ante todo eso el doctor ni aseguraba que viviría. Era muy crítica la condición de la niña. Se le yesaron los pies a Juanita, se la colocó en una incubadora debido a su problema respiratorio y se le designó una enfermera especial para que le diese masajes en las manos diariamente. Tuvimos que dejarla en el hospital cuando mi esposa regresó a casa. Debido al mal alumbramiento, mi esposa se hallaba muy delicada, por lo tanto solo yo podía ir al hospital en todos los días para ver a nuestra niña. Entonces me sentaba al lado de la incubadora a observarla cómo pataleaba con sus piecitos, haciendo entrechocar el enyesado. Solo me era permitido tomarla en brazos por unos preciosos minutos. El resto del tiempo me pasaba orando pidiéndole a Dios que se apiadara de mi criaturita y le concediera salud y vigor. Por fin pudimos traer a Juanita a casa. Se me oprimía el corazón al sentir el ruido del yeso cuando sus piecitos pataleaban. Me parecía que Dios le estuviese permitiendo al diablo que probase hasta el máximo nuestra fe y dedicación. Durante este tiempo mi esposa fue atacada de fiebre reumática. Nuestro médico diagnosticó que la causa de la enfermedad era derivada de la misma deficiencia de calcio que originó la deformación de los pies de Juanita. Tuve que abandonar el evangelismo y dedicarme enteramente al cuidado de mi esposa y nuestros 3 hijos. Además de Juanita teníamos también a nuestro hijo de 2 años Miguel y a nuestra hija de 1 año Judith. Así, teniendo 3 niños que alimentar, preparaba los biberones de una sola vez para los 3. A pesar de la condición de Juanita, siempre pensaba, al contemplarlos, qué hermosa vista ofrecían los 3 niños que Dios nos había dado. La adversidad de estos días nos unió más que nunca al Señor, a mi esposa y a mí. Nos pasábamos estudiando la Biblia hasta profundizarla y leíamos muchos libros, edificantes, folletos y revistas. Algunas semanas después de traer a Juanita a casa, sus pies se desarrollaron tan rápidamente que fue necesario reemplazar el enyesado por otro más grande. Cuando el doctor Graham, nuestro médico, le quitó el enyesado, los pies de Juanita se vieron perfectamente derechos. El doctor Graham nos dijo sorprendido que él nunca había visto un caso de pies torcidos que se enderezasen en forma tan completa. En efecto, añadió, ella nació tan delicada que era muy pocas las esperanzas de que sobreviviese. Ahora están completamente bien, sus 2 pies son perfectamente normales, su respiración es buena. Solo puedo decir que todo esto me hace inmensamente feliz. Aunque sabíamos que lo que presenciábamos era una obra de un milagro, el hecho de que mi esposa continuaba sufriendo de fiebre reumática no nos permitía disfrutar enteramente la alegría de ese milagro. Cada día empeoraba. Sus dolores la atormentaban hasta el extremo que llegamos a creer que nuestra niña, a pesar de haber sido tocada por un milagro, perdería a su madre. Transcurrieron semanas. Yo, teniendo ningún ingreso pecuniario, tuve que hipotecar los muebles, pero el dinero así conseguido se esfumó rápidamente.
En vista de su condición física, no podía dejar sola a mi esposa y tampoco tenía dinero para contratar a una persona para que la cuidara. Una y otra vez me puse a invocar la ayuda y misericordia de Dios con todas las fuerzas de mi alma. Una tarde que nunca olvidaré, estaba leyéndole a mi esposa el Salmo 27 cuando de pronto el Espíritu Santo me iluminó el entendimiento y me hizo ver claro el profundo significado de esta escritura. Me volví emocionado hacia mi esposa y le dije: «Querida, ¿lo oíste?» «Oí qué, Don». Ella había dejado vagar su pensamiento mientras yo leía, por lo cual no podía culparla. Habiendo permanecido en cama por meses, padeciendo de fiebre reumática, su piel se había descolorido y sus extremidades inferiores se presentaban hinchadas hasta la deformidad. Por lo tanto, todo su vigor iba disminuyendo gradual y visiblemente. Aunque muchos de nuestros amigos habían venido a visitarnos y a orar por ella, no se notaba ninguna mejoría. Tan triste era su estado físico que yo vivía con el temor de que el ángel de la muerte ya estaba ante nuestra puerta. Sin duda nuestra fe era sometida a una verdadera prueba. Aquella noche ella me miró sorprendida y yo salté de mi silla repitiendo el primer versículo de Salmo 27. «Jehová es la fortaleza de mi vida». Al momento en que estas maravillosas palabras se adueñaron de mi pensamiento y de mi espíritu, tomando vida, corrí a abrazar a mi esposa repitiéndole nuevamente: «Querida, escucha lo que dice la Biblia. Jehová es la fortaleza de tu vida». Pausadamente, ella repitió estas palabras en voz alta: «Jehová es la fortaleza de mi vida». A medida que el Espíritu Santo se apoderaba de ella, mediante la repetición de estas palabras, su faz se iba transfigurando. Su mirada sombría desapareció y con una entonación que hacía mucho tiempo no escuchaba en su voz, exclamó: «Sí, ya me doy cuenta. Jehová es la fortaleza de mi vida». Una profunda alegría que hacía muchos meses no sentía me invadió por completo. Mal podía sostenerme en pie, pero continuaba repitiendo: «Querida, si Dios es la fortaleza de tu vida, entonces no necesitas continuar en esa cama. No tienes que estar enferma o sentirte débil. En el nombre de Jesús, levántate y anda». ¿Levantarme y caminar después de tantos meses en cama? Su rostro expresaba perplejidad. Luego, demostrando su confianza, fue vistiéndose despacito. Un rayo de fe reemplazaba ahora la duda y perplejidad de su rostro. Incorporándose, aunque con mucha dificultad, exclamó llena de gozo: «Jehová es la fortaleza de mi vida». Claramente observé mientras se levantaba que sufría horriblemente, que sus pies continuaban hinchados cuando los colocó en el suelo. Pero ahora se olvidaba de sí misma y no le importaba cómo se sentía. Se entregaba totalmente a la sabiduría infalible de la palabra de Dios. Llena de optimismo repetía: «Jehová es la fortaleza de mi vida», invocando la fuerza de Dios para curar su debilitado cuerpo. Dejó el lecho, caminó sin vacilación repitiendo llena de alegría: «Jehová es la fortaleza de mi vida». Cuanto más mi esposa repetía estas palabras divinas, tanto más fuerza recibía de Dios. Ante nuestra mirada atónita, desaparecieron sus dolores, disminuyó la hinchazón de los pies y recobró el color. Los médicos comprobaron que se había curado de la fiebre reumática, que por tanto tiempo la tuvo postrada. Nunca más, hasta el día de hoy, ha vuelto a sufrir de aquella horrible enfermedad. La noche en que mi esposa se curó de la fiebre reumática fue cuando descubrí que lo que dices recibes. Yo creo que obtenemos todo lo que pedimos porque Dios siempre cumple su palabra, y su palabra dice que cualquiera que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Marcos 11:23. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es una maravillosa promesa de la Biblia. Pena fue que me demorase tanto en descubrirla. David dijo: «El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia». Proverbios 21:23. Y Jesús dijo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-34. No obstante, estar tan familiarizado con estas citas bíblicas, no sé cómo nunca se me ocurrió que la promesa «lo que diga le será hecho» era una espada de dos filos. Bien podría servirme o herirme, dependiendo de lo que yo dijese. Un día, en 1961, Dios habló conmigo en la misma forma como habló a su pueblo hace mucho tiempo, citando las Sagradas Escrituras. Él dijo: «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras». Malaquías 2:17.
Luego se dirigió nuevamente a mí diciendo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Malaquías 3:13. Quedé estupefacto. ¿Cómo podía yo haber irritado al Señor? No podía siquiera imaginar cómo es que mis palabras pudieron ser irritantes para Él. Seguramente yo nunca podía haber dicho nada contra mi Señor. Mientras meditaba sobre lo que el Señor tal vez quería decirme, el Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, llamó mi atención sobre el hecho de que me había acostumbrado a hablar de forma negativa constantemente. Usaba frases tales como «no puedo» y «temo», cuando la palabra de Dios me decía «puedo» y «no temas». Así pues, mis palabras no armonizaban con la palabra de Dios. Estaban en desacuerdo con el Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Consulté a Amós 3:3. Descubrí entonces que yo nunca podría caminar junto a Dios y obtener sus bendiciones, triunfos y abundantes dádivas si no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí era donde residía el secreto. Yo tenía que estar de acuerdo con Dios. Tenía que decir lo que Dios decía respecto a mi vida. Necesitaba decir lo que Él decía de mi salud, de mis finanzas, de mi fortaleza, de mi unción, de mi poder y de todas las bendiciones que Él me había prometido en su palabra. Cuando el Espíritu Santo me reprochó que me vi por Él impelido a escribir en mi diario para mi propia admonición mi lista de nunca máses, la cual aparece al final de este capítulo. En esta ocasión, no me hubiera imaginado que más tarde el Espíritu Santo me impulsaría a publicar esta lista de nunca máses en muchos idiomas para compartirla con centenares de miles de personas en todo el mundo. Alabado sea Dios. En verdad que si crees lo que dices te será hecho. Si tú dices, no puedo pagar mis deudas, por ejemplo, de hecho tú no pagarás tus deudas. Aun cuando la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Pero si cambias tu forma negativa de hablar y pensar y crees firmemente en las promesas de Dios, recibirás el milagro financiero que esperabas. Todo este libro trata de cómo obtener cuanto dices. Pero antes de explicarte cómo obtener lo que dices, deseo sintetizar en pocas palabras la siguiente advertencia. Puesto que lo que pides es lo que recibes, nunca pidas nada que en realidad no deseas recibir. Para ayudarte a corregir cualquier forma negativa de hablar, tal vez te sirva comenzar por donde yo comencé con mi lista de nunca máses. Mi lista de nunca máses. Nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Salmos 27:1. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Nunca más confesaré derrota. Dios siempre me lleva en triunfos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2:14. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Primera de Corintios 1:30. Nunca más confesaré enfermedad, porque por su llaga fui curado. Isaías 53:5. Y Jesús mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Mateo 8:17. Nunca más confesaré pesares y frustraciones, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Primera de Pedro 5:7. Con Cristo estoy libre de preocupaciones. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. Y yo estoy en Cristo, por lo tanto estoy libre de condenación.